Acabamos de leer una carta o la carta del apóstol Pedro y quiero hablar un poco del contexto de esta carta, y es que principalmente fue dirigida para un grupo de hermanos que estaban siendo perseguidos por su fe. Esto es lo que podemos ver en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol quiere animar a estos hermanos a vivir su fe, aún en medio de las aflicciones y la persecución, poniendo ante ellos la esperanza de la gracia que les ha sido reservada y la gloria de Cristo. El capítulo 3 de esta carta trata el tema de las relaciones conyugales. Específicamente, Pedro quiere que los hermanos vivan el nuevo tipo de vida que tienen en Cristo, en el mundo y en el hogar. Es como si Pedro les dijera: hermanos, los cristianos tienen una manera correcta de vivir, y es una manera totalmente diferente a la que vive el mundo. Pedro comienza hablándole a las mujeres con esposos incrédulos y les ordena sujetarse a ellos. Luego se dirige a las mujeres en general y les habla acerca de la belleza real de la mujer cristiana, que es más que sus vestidos lujosos y sus peinados elegantes. Es su disposición interna, la disposición que hay en el corazón. Justo en este contexto, hermanos, aparece nuestro versículo 6, que nos presenta a nuestro personaje del cual estamos estudiando. ¿Cuál es ese personaje? Sara. Cuando Pedro les dice a las mujeres que algunas mujeres del Antiguo Testamento se comportan de manera ejemplar, dándole el respeto adecuado a sus maridos, tal y como Dios lo exige, él, el apóstol, presenta a Sara como un ejemplo de mujer virtuosa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6 dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hermanos, ya hemos estudiado la primera parte de este texto, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Hablamos del respeto que la mujer le debe a el esposo. Les recuerdo que ese respeto no se lo debe ganar el esposo, sino Dios mismo ya le ha dado o ya le ha otorgado al varón ese respeto de parte de su esposa. Pedro les dice en la frase subsiguiente: de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Pedro les dice: hermanas, ustedes pertenecen al pueblo de Dios, no por la carne ni la sangre, sino porque sus obras son buenas, como resultado de la gracia. Sara hizo el bien y las descendientes de Sara por la fe harán lo mismo. Esto es lo mismo que Pablo le dice a los Gálatas, refiriéndose a Abraham. Capítulo 3, versículo 29 dice: y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Les recuerdo que ellos creían que simplemente eran hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Pero aquí Pablo dice: no, es por ser hijos en Cristo que son descendientes de Abraham. Jesucristo mismo declaró en Juan 8:39 lo siguiente: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo:
Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si ustedes son hijas de Sara, las obras de Sara harán. Por eso el Espíritu Santo en la Escritura pone a Sara como ejemplo. Ya hemos visto que Sara es una mujer virtuosa, es una mujer que Dios pone como ejemplo. Y Pedro les dice, Sara fue una mujer virtuosa. Ustedes serán mujeres virtuosas si siguen su ejemplo, si hacen lo que Sara hizo. Por tanto, hermanas, si sois hijas de Sara, las obras de Sara haréis. Ahora la pregunta, ¿qué obras hizo Sara? Ya vimos que Sara era una mujer que se debía a su esposo, que se respetaba a su esposo, que obedecía a su esposo. Pero ¿qué más hizo esta mujer? Dice la Escritura que Sara hizo el bien. Eso dice el apóstol Pedro. Así que hoy estudiaremos esas buenas obras que las mujeres harían bien en imitar. Hoy trataremos nuestro segundo eje de Sara. Les recuerdo que anteriormente les dije que iba a tratar a Sara en 3 ejes. Ya vimos el primero, el respeto a su esposo. Hoy veremos un segundo eje que es Sara hizo el bien. Quiero que entonces miremos en qué Sara hizo el bien. Es decir, cuáles fueron las obras de esta mujer para que el Espíritu Santo la pusiera como ejemplo a las demás mujeres. Primero que vamos a mirar, hermanos, es que Sara hizo el bien como una creyente genuina. Sara hizo el bien como una creyente genuina. Abraham y Sara no eran errantes, pero partieron al viaje cuando Abraham tenía 75 años y Sara tenía 10 años menos, es decir, tenía 65 años. Sara no estaba acostumbrada a la vida nómada. Fue algo que debió aprender, que debió aceptar y ser perseverante a la promesa que Dios le había dado a su esposo. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mis hermanos, Abraham y Sara eran una pareja. No solo Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, como lo dice Gálatas 3:6, sino que su esposa era también una mujer de fe. Sara obedecía a Abraham no por el simple hecho de tener un carácter sumiso, natural, sino porque era una mujer creyente. No quiere decir que Abraham le dijo, bueno, Sara, aliste maletas, que nos vamos. Y Sara, como era una mujer sumisa, obediente a su esposo y respetuosa a su esposo, no le dijo absolutamente nada y le dijo, vamos. No, hermanos, aunque era obediente y aunque obedecía a su esposo, ella decide irse con él. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Si usted mira la historia donde ella vivía, el lugar donde ella vivía, ella tenía muchas comodidades. Ella tenía un lugar tranquilo, un lugar específico, estaba cómoda.
¿Quiénes de nosotros estando cómodos queremos salir a pasar necesidades? Ninguno. Pero Sara decide partir con su esposo, decide irse con él. Versículo 5 de Génesis 12. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Allí partió también Sara creyéndole a Dios. ¿Cuánta necesidad tuvieron que pasar? Mucha. ¿Solamente Abraham? ¿Solamente Abraham tuvo que esperar en Dios? ¿Solamente Abraham tuvo que orar a Dios en medio de las dificultades? No, Sara también tuvo que hacerlo. Y Sara era una mujer creyente, no solamente Abraham. En Hebreos capítulo 11, del versículo 8 al 11 leemos: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Podemos decir que solamente estas palabras se le pueden atribuir a Abraham. O sea, Abraham solamente solamente fue aquel que salió y tuvo que irse a una tienda a vivir, a pasar necesidades en una tienda. Sara estaba allí con él. Abraham caminaba esperando la ciudad celestial. Dice Hebreos, Sara también esperaba esa ciudad celestial. Era una mujer de fe. Por eso en el versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién por la fe tuvo a Isaac? Sara. Ahí no dice que fue por la fe de Abraham. No, es que como pues Sara se rió, o sea, Sara dudó, pero como Abraham era un hombre de fe, entonces por eso fue que Dios cumplió y por eso fue que Dios trajo. Dice que Sara, por la fe, era una mujer creyente, era una mujer que amaba a Dios y tuvo que esperar, igual que Abraham, en las promesas de Dios. Ella también esperaba la eternidad en la ciudad celestial. Ella, al igual que su esposo, esperaba una esperanza eterna, no solo un lugar terrenal donde habitar. La fe de Abraham no fue la que le dio fuerzas a Sara para concebir a Isaac. Fue la fe de Sara la que le permitió concebir a su hijo. Hermanos, existen mujeres que reclaman a sus esposos continuamente por su falta de piedad, que se quejan con insistencia: es que mi esposo no ora lo suficiente, es que mi esposo no lee la Biblia, es que mi esposo no es santo, es que mi esposo no hace esto o aquello. Pero yo le pregunto hoy a la mujer que me escucha, a usted, hermana, ¿usted ora? ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted espera en Dios? ¿Usted es una mujer de fe? ¿Es una mujer creyente que camina con su esposo? ¿O piensa que porque Él es la cabeza, Él es el único que tiene que ser creyente? Él es el único que tiene que caminar, Él es el único que tiene que orar, Él es el único que tiene que esperar en Dios. No.
Sara era una mujer creyente, genuina, y esperaba igual que su esposo. ¿Por qué este hombre pudo continuar caminando? Porque tenía al lado una mujer creyente, una mujer que le ayudaba. No solamente el varón tiene que hacerlo, hermanos. Ustedes también. Sara fue una mujer de fe. Las mujeres tienen que ser mujeres de fe, que esperen en Dios, que oran, que aprenden de la palabra, que viven para Dios. Como segundo, hermanos, Sara hizo el bien dentro del ámbito hogareño. Sara hizo el bien dentro del ámbito hogareño. En el capítulo 18 de Génesis encontramos que Abraham recibe una nueva promesa acerca de Isaac. Vemos cómo Abraham direcciona a Sara para ofrecer hospitalidad a 3 varones que se creen eran huéspedes celestiales. Se puede observar en esta escena lo que creemos era la forma habitual de actuar de Sara. Abraham era un hombre hospitalario y ella estaba acostumbrada a recibir en su hogar huéspedes y a preparar con sus propias manos las viandas para atenderlos. No creemos que esta fue la única vez que Sara vivió o sirvió a otros. Creemos que esto era su manera acostumbrada de actuar. En el capítulo 12, en el versículo 6, leemos: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Quiero llamar su atención sobre el asunto de la hospitalidad de esta pareja, de Abraham y Sara. Abraham muestra un deseo sincero de mostrar hospitalidad. Ofrece agua, si usted lee allí, ofrece agua para lavarle los pies, lo cual era una muestra común de cortesía en aquellas épocas donde los pies permanecían sucios a causa de los caminos polvorientos. Además, les ofrece un bocado de pan. Esta expresión, un bocado de pan, no era literalmente o literal un pedacito de pan, sino una gran comida que llevaba pan, mantequilla, leche y carne de res. Fíjese entonces que Abraham no ofrece un tintico por salir del paso, ni siquiera un sanduchito para que no se queden con hambre, sino que ofreció de lo que tenía. Por supuesto, veo aquí un principio para la hospitalidad, y es ofrecer de acuerdo a nuestras posibilidades. Si es un sanduchito, si eso es lo que tenemos, hermano, está bien. Pero si el Señor ha sido generoso con nosotros, así espera que nosotros demos. Pero quiero que advierta lo siguiente: que para Abraham hubiese sido imposible la hospitalidad si no hubiese contado con Sara. Es evidente que en esa casa había una mujer que se desenvolvía en ese ámbito. Sara era una mujer que bajo la supervisión de su esposo administraba y cuidaba su hogar. Sara era la princesa del hogar. Sara tenía sirvientes, pero ¿quién se ocupaba de su casa? Sara. ¿A quién fue Abraham cuando tenía que atender a sus huéspedes? ¿Al servicio? ¿O le dijo a Sara: bueno, Sara, dígale al servicio que me prepare esto y aquello? Fue a Sara directamente y le dijo: prepara esto. ¿Y Sara qué hizo? Lo preparó.
Observe también lo siguiente, hermano. Cuando los tres varones le preguntan a Abraham por su esposa, ellos le dicen, ¿dónde está Sara, tu esposa? La respuesta de Abraham es, aquí en la tienda. Sara estaba en el lugar donde solía estar, en su hogar. Es como si Abraham hubiera dicho, ¿dónde más va a estar Sara? ¿A dónde más tiene que estar ella? En su tienda, en su casa, en su hogar. Matthew Henry dice, quienes más probabilidad tienen de recibir de Dios bendiciones y promesas son los que están en su lugar y cumpliendo con su deber. Sara estaba en su lugar, estaba en su hogar, haciendo lo que debía hacer, sirviendo a su esposo y ayudándolo. Estaba haciendo la ayuda idónea de Abraham. Quiero preguntar a los varones de la iglesia, si el Señor nos preguntara hoy, ¿dónde está tu esposa? ¿Qué le diríamos al Señor? ¿Dónde debe estar? ¿Dónde debe estar? Aquí en la tienda. Reflexión, hermano, si usted puede dar razón satisfactoria de ella. Si usted puede responder como Abraham, mi esposa está en el lugar donde ella debe estar, en el ámbito donde Dios quiere que ella esté. Que es la voluntad de Dios que las esposas estén en su casa cuidando de ella. Claro que sí, hermanos. Y quiero hablar, no mi palabra, la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a Tito capítulo 2, versículo 4 y 5. Pablo le dice a Tito, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, ¿qué dice lo siguiente? Cuidadosas de su trabajo. Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entre las cosas que una mujer joven debe aprender, según el apóstol, aparece cuidadoras de su casa. En el original, cuidadoras de su casa es una sola palabra que se traduce trabajadora de su casa. Muchas mujeres cuando le preguntan ¿usted a qué se dedica? Ama de casa. Como que no es nada, no es un trabajo, no. Uy, hermanas, mucho trabajo allí. Sí es un trabajo. Trabajadoras de su casa. La palabra en griego es oikorgos, que tiene su original en dos raíces. Oikos, que quiere decir morada, casa, familiar, hogar, y ergon, que quiere decir trabajar o tener empleo, que quiere decir cuidadosa de su casa, trabajadora de su casa, trabaja en su casa. Entonces, una mujer que trabaja en casa, que permanece en su hogar, es lo que es una mujer que hace la voluntad de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa
que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Pablo le dice a Tito que las mujeres deben ser cuidadosas de su casa. Pablo le dice a Timoteo que las mujeres las viudas deben gobernar su casa. En este otro pasaje se hace énfasis sobre el ámbito de la mujer casada. Entre las cosas que desea el apóstol, a las que se dedica a las viudas jóvenes, está que gobiernen su casa. Así que la intención del pasaje es proteger del peligro y preservar la reputación de las viudas jóvenes, y para esto ellas deben dedicarse a gobernar su casa de la manera agradable a Dios. En este texto la palabra griega para gobernar la casa es oikodespoteo, que literalmente significa gobernar o guiar la casa. Gobernar o guiar la casa. Aquí vemos también dos palabras: oikos, que significa casa. No se duerman, hermanos. Casa, morada. Y despoteo, que significa gobernador absoluto. De aquí, de esta palabra despoteo, viene la palabra déspota. Esa palabra en español es dueño, amo, señor, absoluto, soberano. ¿Cómo así déspota? Luego cuando uno habla de déspota, no es que es odioso, no es. Tiene otro significado, es gobernador absoluto. Así que quiero a través de estos textos que podamos comprender, hermanos, que la voluntad de Dios es que las mujeres sean, por supuesto, bajo la supervisión de sus esposos, las señoras de la casa. Ustedes, mujeres, son las gobernantes de su casa. Esto no quiere decir que ahora no nos vayan a dejar de entrar, ni quiere decir que acá se hace lo que yo digo, porque eso me lo enseñaron. Bajo la supervisión de su esposo, ustedes gobiernan la casa. Ahora, ¿qué es gobernar la casa? Ya hemos aprendido que el que gobierna y dirige el hogar es el hombre, es el varón. Pero allí en la casa, la mujer está en ese ámbito donde Dios quiere que usted gobierne, que usted dirija. Quiero que miremos, por supuesto, un texto es maravilloso para entender el rol de la mujer en su casa, en el hogar, y es Proverbios capítulo 31. Allí, en Proverbios capítulo 31, vamos a encontrar casi 22 versículos nos está hablando acerca de la mujer virtuosa, de lo que hace ella, de cómo vive en su casa. Y quiero que observe que 9 de ellos se refieren a su trabajo directamente en la casa. No estoy diciendo con esto, hermanos, que los otros 13 se refieren a que ella puede hacer otras cosas fuera de la casa, ¿no? Lo que estoy diciendo es que 9 nos van a hablar directamente de los trabajos en la casa, pero todos los textos que encontramos allí se refieren a la mujer en su hogar. Yo sé que muchos toman un texto y dicen, es que acá dice que ella se ocupaba de los negocios. Sí, los negocios estaban allá en casa. El contexto de la mujer virtuosa, ¿cuántos negocios tenía su esposo? Él la ponía a administrar. Si usted tiene esa vida que tenía esa mujer, pues de pronto podríamos hablar. Del resto, hermanos, todos estos textos la ubican en el hogar. Quiero que mire el versículo 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Allí en la casa. Se levanta aún de noche y da comida a su familia.
y ración a sus criadas. Sí, hermana, se levanta de noche, toca, se esfuerza. ¿Para qué? Para atender a su familia. Considera, versículo 10, ese fue el 15, el versículo 16. Considera la heredad y la compra y planta viña de fruto de sus manos. Versículo 18. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Versículo 19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Versículo 21 y 22, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Y versículo 24 y 27, el 24, hace telas y vende y da cintas al mercader. Versículo 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Todos, hermanos, los textos que nosotros acabamos de leer ubican a la mujer en su casa, en su hogar. Ella administra todos los asuntos domésticos delegados por su esposo, el rey. Por tanto, su mundo giraba alrededor de su casa. Creemos que era la voluntad de Dios en época de Salomón. Y lo es hoy día, que las mujeres permanezcan en casa cuidando bien de sus moradas y de sus familias. Entonces, una mujer que permanece fuera del hogar con muchas ocupaciones y trabajos, no tendrá tiempo ni energía para administrar su hogar. No, hay mucho trabajo que hacer en la casa, muchísimo. ¿Cómo usted va a cumplir estando fuera? ¿No es regular que una mujer trabaje fuera de casa? Porque pues he comprobado por la Escritura que el ámbito donde Dios quiere que la mujer esté es en su casa. Por tanto, si una mujer ha salido de su casa por ocupar un trabajo, o si piensa hacerlo, ella debería preguntarse lo siguiente. Debería mirar las razones por las cuales quiere dejar el lugar donde Dios quiere que ella esté. Debe preguntarse, ¿el deseo de salir de mi casa es para evitar ser una nadie? Es que me estoy quedando obsoleto. Es que necesito estudiar o necesito trabajar para tener cómo ayudar. Porque es que la que no se supera hoy es una nadie. Menosprecia usted el rol que Dios le ha dado y piensa que quedarse en casa es una labor para perdedoras. Y la única manera de tener posición y valía es ocupando un trabajo fuera. Pregúntese, mujer, si la motivación para salir del lugar donde Dios la quiere es no quedarse obsoleta. Si usted piensa eso, está despreciando el rol que Dios le ha dado a la mujer. Lo segundo que debe preguntarse es: deseo salir de mi casa para poder conseguir cosas materiales, para poder tener lujos, ostentaciones que de ninguna manera podremos obtener si solamente mi esposo trabaja. Para esto, mujer, yo te diría, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si tu motivación es tener más cosas materiales, piénsalo.
También debe preguntarse, es que quiero evitar cuidar a mis hijos, no me los soporto. Son tremendos. No, y es que quedarme en la casa cocinando, no. Lavando la loza, uy, no. ¿Prefiere usted enviar a sus hijos a un colegio, a un jardín, o con los abuelos o tíos, que apersonarse usted de su cuidado y educación? ¿Te disgustan las labores domésticas? Cocinar, lavar, organizar. ¿Esa es su motivación para salir del lugar donde Dios la quiere? Piense. Y último, deseo salir de casa porque quiero relajar a mi esposo de su responsabilidad de trabajar. ¿Piensa usted que su esposo trabaja muy fuerte y que si usted le colabora, él podrá estar más descansado y ser feliz? Ay, mi hermana, el Señor nos ha hecho a los varones totalmente capacitados y fuertes para sustentar un hogar. Esa es la labor de nosotros. No sea más compasiva que Dios. Dios mandó a los hombres a sustentar sus hogares. Si esa es su motivación, arrepiéntase. Si después de analizar esas preguntas resulta que una de ellas es la causa por la que usted abandona su ámbito, debe saber que ninguna de estas excusas glorifica a Dios, sino que son argumentos egoístas y pecaminosos. ¿Dónde Dios quiere a la mujer? En el hogar. En el hogar. Sirviendo a su familia. Sirviendo a su esposo. Tercero, ¿en qué más hizo el bien Sara? Le he dado dos. El primero, ella hizo el bien como una mujer creyente. Ella fue una mujer creyente genuina. Lo segundo, ella hizo el bien en el hogar. Ella estaba en el lugar donde Dios quería que ella estuviera. Y lo tercero es que ella hizo el bien en su labor como madre. Sara era una mujer estéril, pero Dios en su misericordia le permitió tener un hijo. Le permitió tener a Isaac. Y ella hizo una gran labor como madre. ¿Cómo podemos asegurar que Sara hizo una buena labor como madre? Debemos decir que por lo general una esposa piadosa es también una buena madre. Cuando el apóstol Pablo escribe a Tito diciéndole las cosas que deben aprender las jóvenes de las ancianas, le dice, Tito 2:4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a quién más, a sus hijos, a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Estamos seguros que Sara no era solo una mujer obediente a su esposo, sino que además era una mujer que amaba a su hijo e hizo parte de la crianza de Isaac, un hombre, un patriarca de la iglesia. Esto del pueblo, sí, de la iglesia, pueblo. Esto podemos deducirlo al ver el carácter de Isaac. Desde su juventud mostró un carácter obediente y dócil. Cuando el Señor le pide a Abraham sacrificar su hijo, Isaac, con humildad, acompaña a Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 6 al 8. Génesis 22, 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Quiero que note muchos asuntos en esto. Quiero que note la forma como Isaac se dirige a su padre. ¿Cómo le dice? Padre mío, qué ternura. Padre mío, igual como hoy contestan los hijos a los padres. Con esa ternura, con ese amor. ¿Qué quieres, Padre mío? ¿Sí? ¿Cómo contestan los jóvenes hoy? ¿Qué quiere? Si es que contestan. Con la sola mirada. Pero este muchacho le dice: Padre mío. Qué dulces palabras de la boca de un hijo para su padre viejo. No hay menosprecio en sus palabras. Isaac carece de la soberbia y la necedad que prevalecen en el corazón de muchos hijos. Observe también que recibe la leña de su padre y la lleva por sí mismo. No pide a su padre que le sea otorgado un siervo para que le ayude en ese trabajo, sino que lo hace con disposición. Pero también quiero que aprecie que Isaac era un hombre instruido en el asunto de la adoración. Él pregunta: bueno, aquí está todo lo que se necesita para la adoración, pero falta algo. ¿Dónde, Padre mío, dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está? Quiere decir esto que él sabía que debería haber un cordero allí que moría en lugar del pecador. Él sabía. ¿Cómo sabía esto, hermanos? No, pues es que él era el hijo de Abraham. Descendencia. ¿Cómo no iba a saberlo? No, él tuvo que ser instruido. ¿Cuántas veces tuvo que ver a su padre y a su madre ofreciendo sacrificio? ¿Cuántas veces tuvo que ver y ser instruido por sus padres de qué manera Dios debería ser adorado? Muchas veces. Versículo 8 dice: iban juntos. Abraham le dice: vamos al monte. ¿Qué dice el muchacho? Vamos. Muchacho instruido. Vamos a la iglesia. Vamos. Entonces, hermanos, pregunto: ¿este carácter sumiso y obediente vino de forma natural en el corazón de Isaac? ¿Fue por nacimiento? ¿Fue por heredad? ¿Por ser hijo del gran patriarca? No, mis hermanos. Como sucede con todos los hijos, Isaac necesitó una instrucción piadosa. Dios mismo testifica que esto fue así con Abraham. Abraham lo hizo. Génesis capítulo 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham cumplió lo que Dios manda a los varones. Por supuesto. El Señor mismo testifica: yo sé que Él le enseñará a sus hijos el temor a Dios. Isaac vio a su padre muchas veces estableciendo su tienda y el altar. Donde él iba, donde Abraham iba, levantaba una tienda y levantaba un altar. Donde él iba, reunía a su familia a la adoración. Donde él iba, reunía al devocional familiar. Donde él iba. La adoración en esta casa era vital. Estamos seguros que en los asuntos de adoración Sara le acompañaba y le apoyaba. Además, ella era, como madre, la persona que más tiempo pasaba con su hijo.
tuvo una poderosa influencia sobre el carácter de Isaac. Es usual que en el hogar piadoso el padre dirija a los hijos en adoración hogareña y da las instrucciones bíblicas, pero es la madre, escúchenme hermanas, es la madre la que lleva cada enseñanza a la vida cotidiana. Es allí, ustedes pasan más tiempo con los hijos. Es allí donde ustedes se enfrentan a la vida cotidiana. El padre enseña principios, no estoy diciendo que no debe hacerlo también. No debe utilizar espacios para enseñar. Pero es la madre la que debe aprovechar la influencia que tiene sobre esos hijos para enseñar, para instruir. Así que aunque es el padre el responsable de la instrucción de los hijos ante Dios, la madre tiene mucho que hacer en cuanto a la guía de los hijos. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre. ¿Tienen que hacer? Sí, hermanas, mucho. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de ¿quién? De tu madre. En este texto el hijo es amonestado a honrar la instrucción del padre, pero también la de la madre. Así que esta labor no es exclusiva del padre. Las madres deben enseñar a sus hijos al igual que los padres. En Proverbios capítulo 31, versículo 1 leemos: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó ¿quién? Su madre. Mujeres que enseñaron a sus hijos, mujeres que se preocuparon y utilizaron esa influencia que tienen sobre ellos para instruirlos y para hablarles del Señor. Un ejemplo maravilloso lo encontramos en la vida del pastor Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo sabía Timoteo las escrituras? Desde la niñez. ¿Ah, nació con eso? No. Tuvo que ser instruido ¿por quién? Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quién se encargó de enseñar a este hombre las escrituras? Sí, la abuela, pero ahí estaba la mamá. Ah, pero es que el padre no lo hacía. Pero esta mujer lo hizo. Aprovechó ese tiempo con su hijo para enseñarle las escrituras. ¿Por qué? Porque dice Pablo a Timoteo, esas escrituras le pueden hacer sabio y le pueden llevar a la salvación. ¿Usted ama a su hijo? Vuelvo a repetirlo. De pronto fue que no hablé duro. Hermanas, ¿ustedes aman a sus hijos? No es un amor pechiche, no es un amor porque simplemente les haya dolido tenerlo. Si aman a sus hijos, enseñen las escrituras desde la niñez. Desde la niñez. Mis amadas hermanas, su tarea es ardua: cocinar, lavar, limpiar. Esto requiere tiempo, pero hasta ahí solo han hecho la mitad. La enseñanza, la meditación, la instrucción también es parte de su tarea. Sus hijos necesitan ver cómo se vive la fe al observarlas a ustedes en la vida diaria y deben escuchar frecuentemente de sus labios las palabras de vida. El puritano John Abbott dijo: el hogar debe ser el santuario de la instrucción religiosa. La madre debe ser quien guía a sus hijos al Salvador con entusiasmo y afecto. Debe llevar a sus pequeños de la mano y conducirlos por las sendas de la piedad.
Posiblemente nadie más tenga la influencia que posee una madre, ni las facilidades de las que ella goza. Ella conoce los distintos temperamentos de sus hijos, sus hábitos de pensamiento, sus estados de ánimo. Así puede adaptar las enseñanzas a sus necesidades. Solo ella puede aprovechar los innumerables sucesos que abren la mente para la educación y hacerla susceptible de recibir la huella de las enseñanzas religiosas. Hermana, utilice esa influencia que tiene sobre sus hijos para aplicar en cada situación que se le presente en la vida la palabra de Dios. Déjeme traer las palabras del puritano James Smith. Oh, qué privilegio es tener una madre piadosa, una que sabe el valor del alma, la persona del Salvador, el camino de la salvación y el poder de la piedad viva en su propio corazón. Una madre así va a enseñar a su hijo a apreciar lo que es realmente importante y espiritual, a asegurar un tesoro en la felicidad eterna, a huir de lo que es pecaminoso y peligroso, a hacer lo necesario y lo que es moral, a disfrutar lo que es agradable a Dios y bueno, a prepararse para el futuro y lo eterno. Una madre que ama a sus hijos los prepara para la eternidad. Sin embargo, mis hermanos, no podemos asegurar que una mujer esforzada en este asunto necesariamente verá sus esfuerzos recompensados con la salvación de sus hijos, ya que la salvación es de Jehová y nuestros esfuerzos jamás serán perfectos. Pero lo que sí podemos asegurar es que una mujer que se esfuerza por ser una buena madre y una influencia piadosa para sus hijos está glorificando a Dios con su procura. Y eso es en sí mismo una gran bendición. Esta mujer estará cumpliendo su labor y trayendo gloria al pueblo de Dios. Una mujer que se esfuerza por llevar a su descendencia a Cristo está cumpliendo lo que Dios quiere que ella haga. ¿Es una labor ardua? Sí. Pero lo que Dios manda, hermanos. Permítame terminar con algo corto. Estamos aprendiendo de Sara. Pedro la coloca como ejemplo de una mujer que vivió piadosamente en su hogar, como esposa y como madre. Sara es una anciana de la que las mujeres jóvenes pueden aprender. Decir con el apóstol Pablo en Timoteo 2, 3, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que las mujeres pudieran imitar el ejemplo de esta mujer y aprendieran de ella a amar a sus maridos y a sus hijos. Hermanas, les he presentado en esta tarde a una maestra del bien, una anciana ejemplar, pero ustedes, mis hermanas, cada una de las que ha puesto su fe en Cristo para la salvación de su alma y para la dirección de su familia, está en la escuela de Cristo. Algunas como maestras y otras como aprendices. Pero yo pregunto aquí, ¿qué vas a enseñar tú, maestra, al aprendiz? Nos gozamos en la iglesia porque tenemos o hemos comenzado a tener matrimonios. Gloria a Dios por eso. Hay una esposa joven, una mujer que necesita aprender a amar a su esposo y amar a sus hijos. ¿De dónde va a aprender esa mujer joven y las que vienen a amar a sus esposos, a sus hijos, a ser cuidadosa de su casa? Del internet, ¿cierto? De la televisión, de las películas. No, de la iglesia, de las mujeres de la iglesia. Que enseñen. No les estoy hablando ni les estoy diciendo que van a haber culto de damas y que se preparen como pastoras. No, les estoy diciendo que allí, como ustedes viven, les están enseñando a las mujeres más jóvenes
cómo se debe vivir. Son ejemplo. ¿Notan la responsabilidad tan grande que tienen? Así que nunca vuelva a decir, hermana, es que yo no tengo nada que hacer en la iglesia. Solo los varones deben hacer. Ay, mis hermanas, allí en el lugar donde Dios las tiene, en su hogar, va a haber influencia en la iglesia. Así que oremos, hermanas, para que el Señor permita que en esta iglesia hayan mujeres que enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a cuidar sus hogares, y que el nombre de Dios sea glorificado. Oremos.